con las bombas ya cayendo sobre suelo iraní y las alarmas sonando en 3 países del Golfo al mismo tiempo. Así estaba la situación cuando decidimos sentarnos a contar todo lo que había pasado esa semana en Oriente Medio. Empecemos por el instante más caliente. Kuwait acababa de anunciar que sus sistemas de defensa habían interceptado un objetivo aéreo hostil dentro de su espacio aéreo y advirtió a la población que podrían escucharse explosiones. Casi al mismo tiempo, se reportaban estallidos en la isla de Qeshm, al sur de Irán, mientras un ataque estadounidense golpeaba embarcaciones frente a la isla de Kish. Ambas islas son puntos donde el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica mantiene sistemas de vigilancia, fuerzas navales y activos usados para controlar el estrecho de Hormuz. En paralelo, Jordania ya había interceptado misiles que entraron en su espacio aéreo, y el Pentágono había elevado el nivel de alerta en toda la región. Solo unas horas antes, 4 misiles estadounidenses habían golpeado la ciudad de Bushehr y sus alrededores, dañando instalaciones cercanas al puerto. Imágenes que circularon en redes mostraban al menos un impacto junto a las instalaciones portuarias de esa ciudad costera. Ese fue el punto donde todo se sintió por primera vez como algo que ya no se podía llamar un simple intercambio de golpes. Pero para entender cómo se llegó ahí, hay que retroceder unos días. El presidente de Estados Unidos había sido tajante. Irán se dirigía hacia una destrucción total si continuaba por ese camino. Teherán, por su parte, respondió con una amenaza propia, prometiendo convertir Oriente Medio en un infierno. Y así, la escalada tomó forma. Los ataques iraníes contra posiciones estadounidenses se intensificaron, y Washington respondió golpeando estaciones eléctricas dentro de territorio iraní. Lo mejor de la Fuerza Aérea estadounidense atacaba sin pausa, apoyado por cientos de misiles y drones, mientras el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica soportaba una presión constante. La primera oleada de ataques, la más intensa, se extendió por cerca de 5 horas, pero los bombardeos no terminaron ahí. Un funcionario estadounidense confirmó que se realizaron ataques adicionales dentro de Irán para eliminar amenazas que habían vuelto a surgir. Una señal clara de que Washington había pasado de una ofensiva planificada de antemano a operaciones continuas contra blancos identificados en tiempo real. En cuestión de horas, el enfrentamiento se extendió más allá de las fronteras iraníes, alcanzando bases estadounidenses en Jordania, Bahrein y Kuwait. Irán dejó claro con sus bombardeos que cada golpe contra su territorio sería respondido con un ataque directo contra la presencia estadounidense en la región. Mientras tanto, Trump reactivaba el bloqueo naval contra Irán y se presentaba, según sus propias palabras, como el guardián del estrecho de Hormuz, mientras Teherán insistía en que no cedería el control de la ruta energética más importante del planeta. En medio de esta tensión, un tercer petrolero fue atacado en el mar Arábigo, frente a las costas de Omán. La naviera holandesa Stolt Tankers confirmó que su buque, el Stolt Magnesium, había sido alcanzado y que se había declarado un incendio en la sala de máquinas. Toda la tripulación fue rescatada sin bajas. El mercado energético sintió el golpe de inmediato. El barril de crudo llegó a superar los $86 durante el día. Pero cuando Trump se echó para atrás en su plan de cobrar una tarifa equivalente al 20% del valor de cada carga que cruzara el estrecho, el precio bajó rápidamente hasta cerca de $78. El propio presidente estadounidense explicó su versión de los hechos durante una reunión con el nuevo primer ministro de Irak, Ali al-Sudani. Dijo que le había dado a Irán una oportunidad real de llegar a un acuerdo, que 2 días antes ya lo tenían prácticamente cerrado, pero que algo dentro de ese pacto no les convenció, y entonces decidieron disparar primero. Según Trump, ese fue el gran error de Teherán, porque desde ese momento Estados Unidos había respondido con una fuerza tremenda contra un enemigo que, admitió, no es nada fácil de doblegar. Ahora bien, ¿por qué Irán decidió abrir fuego en varios países a la vez en lugar de concentrar toda su respuesta contra la fuerza estadounidense que lo estaba atacando? La respuesta tiene que ver con cómo Washington construyó su presencia militar en la región. Los sistemas de defensa aérea,
Los depósitos de municiones, el combustible y los centros de mando no están concentrados en una sola base, sino repartidos desde Jordania hasta el Golfo, precisamente para que un solo golpe no pueda paralizar toda la campaña. Irán intentó convertir esa ventaja en una debilidad, obligando a Washington a defender varios frentes a la vez, activar radares adicionales y mantener aviones en alerta en lugar de usarlos en misiones ofensivas. Los blancos tampoco fueron aleatorios. Teherán aseguró haber golpeado sistemas Patriot, radares de control, tanques de combustible y centros logísticos, es decir, todo lo que permite que una base reciba aviones, los arme y los devuelva rápido a la misión. Del otro lado, cuando Estados Unidos golpeaba las islas, los puertos y las embarcaciones que Irán usa para amenazar el tráfico marítimo, estaba atacando exactamente el mismo tipo de infraestructura que sostiene la capacidad de la Guardia Revolucionaria de operar en el estrecho. Y aquí es donde muchos de nosotros, viendo estas imágenes desde tan lejos, nos preguntamos algo muy simple. Cuando dos potencias deciden pelear no solo con misiles, sino cortando el paso del petróleo que mueve al mundo entero, ¿quién termina pagando realmente esa factura? Porque el precio del combustible que sube y baja en cuestión de horas no se queda solo en las pantallas de los mercados. Termina en la gasolina que se compra en cualquier rincón del planeta, muy lejos del Golfo Pérsico. Trump aclaró que el bloqueo en el estrecho de Hormuz sería dirigido de forma exclusiva contra Irán y aprovechó para revelar un nuevo arreglo económico con los países del Golfo, del cual se esperan más detalles en los próximos días. Pero detrás de esta decisión hay algo más complejo que un simple bloqueo naval con destructores y buques de abordaje. Un cobro general habría exigido un mecanismo de recaudación para cada barco comercial, incluidos los de países aliados. Un bloqueo selectivo, en cambio, depende de inteligencia precisa sobre la propiedad de cada embarcación, su carga, el último puerto visitado y el destinatario final. Y es que un barco puede navegar bajo la bandera de un país, estar registrado a nombre de una empresa en otro y transportar mercancía vendida a través de una tercera compañía en un lugar distinto. Irán ha usado este tipo de entramados durante años para esconder sus exportaciones de petróleo y esquivar sanciones. Por eso el bloqueo terminará dependiendo tanto de bases de datos de seguros y documentos de carga como de buques de guerra en el agua. La batalla, de hecho, se libra cada vez más lejos del mar. El Departamento del Tesoro estadounidense puso la mira sobre el empresario Ali Ansari, a quien acusan de manejar una de las redes financieras más importantes vinculadas al círculo cercano del líder supremo, Ali Jamenei. Ansari construyó su influencia en el comercio del hierro, los bienes raíces y la banca. Su nombre está especialmente ligado al banco Allende y al proyecto Iran Mall, uno de los centros comerciales más grandes del mundo. Cuando las deudas y los préstamos problemáticos crecieron, el Banco Central iraní le revocó la licencia y fusionó sus operaciones con el banco estatal Meli. Esta historia importa porque explica cómo se protege la élite iraní. El dinero que nace dentro del sistema iraní se mueve a través de empresas fachada, casas de cambio, propiedades y cuentas repartidas en varios países. Capas que dificultan identificar quién es realmente el beneficiario final. Un hotel en Europa o una empresa en el Golfo puede parecer una inversión privada, mientras sus ganancias terminan en manos de un funcionario o una organización de seguridad en Teherán. Las sanciones contra Ansari no buscan solo congelar sus bienes, sino asustar a bancos, abogados, aseguradoras y gestores de activos que trabajen con su red. Porque a veces el daño más rápido no es que confisquen el dinero, sino que nadie esté dispuesto a tocarlo. Irak podría convertirse en pieza clave del siguiente paso, ya que sus redes comerciales y financieras han servido durante años como puente entre Irán, el sistema del dólar y los mercados árabes. El nuevo primer ministro iraquí visitó Washington en un momento particularmente delicado, tratando de evitar que su país se vea forzado a elegir públicamente entre Estados Unidos y las milicias alineadas con Teherán. Reino Unido también subió la presión. El gobierno en Londres anunció que llevaría al Parlamento, esa misma semana,
una medida para designar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, algo que muchos consideraban ya bastante tardío. La decisión llegó después de acusaciones de que la fuerza Quds estuvo detrás de una red de sabotajes e incendios de motivación antisemita en distintos puntos de Europa. Israel, por su parte, envió su propio mensaje a Teherán. El primer ministro Netanyahu advirtió que su país respondería con mucha más contundencia ante cualquier ataque iraní, y dejó claro que la época en la que Israel podía ser golpeado sin que sus enemigos pagaran un precio había quedado atrás. En Líbano, el presidente Joseph Aoun ve en todo este caos una oportunidad poco común, un Irán debilitado, presionado, y un Estados Unidos dispuesto a impulsar un acuerdo con Israel. La sexta ronda de conversaciones directas entre Israel y Líbano, mediada por Washington, estaba prevista para los días 15 y 16 de julio en Roma. Aoun busca usar esta ventana para fortalecer al ejército libanés, asegurar un fondo internacional de reconstrucción y devolverle al Estado la autoridad sobre las decisiones de seguridad que durante años quedaron en otras manos. El 21 de julio se espera que llegue a la Casa Blanca, buscando un compromiso concreto de Trump que le permita mostrarle a su pueblo un logro tangible. Israel, mientras tanto, no pide declaraciones sino mecanismos. Cada retiro del sur del Líbano debe ir acompañado del despliegue de unidades libanesas, el desmantelamiento de infraestructura y una supervisión que garantice que la organización no regrese bajo cobertura civil. Pero Hezbollah se niega a soltar Teherán. Exige que Líbano sea incluido en cualquier acuerdo entre Irán y Estados Unidos y, sobre todo, se rehúsa a entregar sus armas. La verdadera pregunta detrás de estas negociaciones no es sobre dos franjas de terreno en el sur. Es sobre quién tiene, en el fondo, el derecho de decidir cuándo Líbano entra en guerra. ¿Se decide eso en Beirut o se sigue decidiendo en Teherán? Y mientras Teherán despedía a su líder supremo en el funeral, ocurría algo detrás de escena que podía cambiar el rumbo de la guerra en Gaza. Funcionarios de alto rango de Hamás asistieron no solo a dar el pésame, sino con una lista organizada de peticiones. Incluir a Gaza en cualquier negociación entre Irán y Estados Unidos, evitar por completo su desarme y garantizar dinero y rutas de abastecimiento que le permitieran reconstruir su fuerza militar. Cada exigencia fue presentada, una tras otra, a funcionarios del régimen y comandantes de la Guardia Revolucionaria. Y la respuesta iraní fue inequívoca. Aceptaron todo. Ese acuerdo, cerrado al margen de un funeral, revela el plan de Teherán de mantener a Hamás armado, financiado y como parte inseparable de cualquier arreglo regional futuro. En el terreno, mientras tanto, las fuerzas israelíes seguían golpeando la estructura de Hamás pieza por pieza. Eliminaron a Osama Naim Hamdi Shamala, comandante de una célula naval que trabajaba en reconstruir la fuerza marítima del grupo y preparar ataques desde el mar. En otro ataque en el norte de la franja, 3 terroristas armados que representaban una amenaza inmediata para las tropas israelíes fueron eliminados. Días antes había caído Yahya Mohamed Hamdan, comandante de una célula que participó en el asalto a una base militar el 7 de octubre. También fue alcanzado Rashid al-Kashi, figura clave en el sistema de producción de armas de la Yihad Islámica Palestina. Lo que todos estos blancos tienen en común es un mismo objetivo: impedir la reconstrucción. Ni Hamás ni la Yihad Islámica necesitan reconstruir de inmediato una fuerza enorme. Les basta con restaurar pequeñas células, producción local y sistemas de mando capaces de seguir haciendo daño. El ataque contra la comisaría en Jabalia entra en ese mismo cuadro. Controlar las calles, reunir información y mantener a Hamás como la autoridad real, aunque hable de un futuro gobierno tecnocrático. Porque Hamás está dispuesto a ceder la basura, la electricidad, la reconstrucción, pero jamás la decisión de quién controla realmente Gaza. La delegación que se reunió en Teherán incluía a Mohamed Darwish, Musa Abu Marzouk, Saher Jabarin y otros funcionarios de peso, frente al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, el canciller Abbas Araghchi y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Bahidi. Hamás planteó 3 demandas centrales:
una red de protección diplomática para blindar sus condiciones en cualquier negociación futura. Que el tema de Gaza quedara conectado a las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, para que la presión sobre Israel se convirtiera en parte del precio de cualquier acuerdo regional. Y, de forma muy concreta, dinero, rutas renovadas de abastecimiento y la reconstrucción de su capacidad militar. También pidieron que los demás frentes aliados de Irán se mantuvieran en alerta máxima. Teherán dijo que sí a todo, lo cual confirma algo que muchos analistas venían señalando. Irán no ve a Gaza como un expediente aislado, sino como una pieza más de un mismo sistema que conecta a los hutíes, a las milicias en Irak y a Hamás bajo una sola estrategia. Y esto explica también por qué la campaña económica contra los operadores financieros del régimen importa tanto. Un misil para Hamás, una pieza para los hutíes, o el salario de un operativo, no siempre nace en un depósito militar. Muchas veces nace en una cuenta bancaria, una empresa fachada o una transacción difícil de rastrear hasta la Guardia Revolucionaria. Desde la perspectiva israelí, separar estos frentes es el objetivo central. Que Líbano tome sus propias decisiones en Beirut, que Gaza reciba un liderazgo que no dependa de Hamás, y que Irak impida que las milicias usen al Estado como simple tubería para Irán. Teherán intenta justamente lo contrario, conectar cada crisis a un mismo sistema de negociación, de modo que presionar a uno de sus aliados obligue a pagar un precio en otro frente distinto. Esta crisis en el estrecho también trajo de vuelta el debate sobre rutas alternativas. Proyectos como el corredor IMEC o el oleoducto entre Eilat y Ashkelon no van a resolver el bloqueo de la noche a la mañana, pero muestran por qué Occidente busca reducir su dependencia de un solo paso marítimo. Israel podría convertirse en parte de un puente terrestre y energético entre el Golfo y el Mediterráneo, aunque para lograrlo hará falta cooperación con países árabes, infraestructura estable y un sistema de defensa regional capaz de funcionar incluso bajo fuego. Por ahora, el peligro inmediato sigue siendo militar. Cada éxito iraní contra una base estadounidense envalentona a Teherán a seguir adelante. Cada golpe más profundo de Estados Unidos aumenta la presión sobre el régimen para responder. Netanyahu ya avisó que Israel no tendrá una respuesta limitada si Irán decide arrastrarlo directamente al centro de este círculo de fuego. Por ahora Israel no encabeza esta ronda del conflicto, pero mantiene intacta su libertad para cambiar eso en cualquier momento. Es difícil no preguntarse, viendo todo esto desde tan lejos, ¿qué pasaría si un conflicto así estallara cerca de nuestra propia gente? ¿Cuántas familias dependen, sin saberlo, de que ese estrecho siga abierto? ¿Cuánto de nuestra vida cotidiana cuelga de decisiones que se toman a miles de kilómetros, entre generales, banqueros y líderes religiosos que casi nunca sienten en carne propia el costo de sus decisiones? La guerra ya no se libra solo con misiles. Se libra también en cuentas bancarias, en salas de negociación y en la paciencia de la gente común que solo quiere que el precio de la gasolina no le arruine el mes. Y ahí queda la pregunta abierta, la misma que muchos en la región se hacen todos los días. ¿Será esta presión combinada suficiente para que Teherán finalmente retroceda? ¿O terminará empujando a la Guardia Revolucionaria a encender, todos a la vez, los frentes que construyó alrededor de Israel durante tantos años?